Esta tarde de viernes, y yo le aprecio mucho a Ciro Murayama, que hoy en el día de su santo ha aceptado venir a este estudio. Ciro, muchas felicidades y gracias. Pues muchas gracias por las dos cosas. El consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. A ver, Ciro, te aprecio mucho porque creo que tenemos muchas dudas en torno a este proceso electoral, como al anterior y como siempre, ¿no? Yo creo que una de las funciones del INE y sus consejeros es ayudarnos a despejar las dudas. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Coahuila. El PAN se levantó del conteo y reclama un fraude electoral. ¿Existió el fraude electoral, Ciro? Bueno, con los elementos que hemos conocido hasta el momento, no puedo yo afirmar que se haya dado. No me gustaría a mí descalificar el derecho que tiene el partido, en este caso acudir a los tribunales, hacer valer sus derechos, sus dichos, pero en Coahuila hemos visto una situación que en efecto necesitamos explicar y entender. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió en Coahuila? Una elección muy cerrada, en la cual desde la propia noche del domingo, ya la madrugada del lunes, hacia las 2 de la mañana, la presidenta del Consejo Electoral del Instituto Local dice: no se puede cantar ganador con un ejercicio de conteo rápido porque la cosa está muy cerrada. Desde ese momento supimos que venía una elección de final de fotografía, como han ocurrido muchas otras en este país, y van a seguir ocurriendo. Por eso es importante reflexionar sobre cómo vamos a enfrentarnos a estas situaciones. Y entonces era necesario esperar al cómputo, al conteo del 100% de las actas, que por ley empieza hasta el miércoles siguiente a la jornada electoral. Y ahí, en efecto, uno de los partidos muy importante, Acción Nacional, principal partido de oposición, se retiró de los cómputos. Sin embargo, regresó a los cómputos para la elección de la Cámara de Diputados y para la elección de los ayuntamientos. Es decir, solo desconoció o se levantó en ese momento de la elección de gobernador, pero las casillas fueron exactamente las mismas, los paquetes electorales siguieron las mismas rutas, fueron contabilizadas en los mismos consejos municipales y distritales de Coahuila, de tal manera que la impugnación se está concentrando en la elección a gobernador, y se ha dicho que han aparecido boletas en las calles. En fin, yo quisiera aquí señalar que desde el domingo 4 se detectó que tres casillas, fueron asaltadas y los paquetes electorales robados. Eso fue un delito electoral que ocurrió en 2 casillas de Acuña y una en San Juan, la tercera. Y entiendo que esas son las boletas que aparecieron en efecto en las redes sociales, pero quedan 2.624 casillas adicionales, que son las que sirvieron para hacer el cómputo. Si hay alguna alteración, si se modificaron los paquetes, se les quitaron votos, se les metieron otros, en fin, si se hizo una trampa, es relativamente fácil detectarlo. ¿Cuál es? Pues los partidos estuvieron en las casillas, ahí les dieron el acta, la oposición estuvo presente en el 99.14% de las casillas instaladas, es decir, prácticamente cubrieron todo, y de esa forma, si después ellos perciben que en el trayecto, mientras estuvo guardada en una bodega, lo que fuera, se dio alguna manipulación, pues es muy fácil. Muestro la casilla, el acta original que a mí me entregaron, y muestro cómo fue trucado, fue modificado ese resultado. Eso es lo que no hemos visto. Insisto, yo no quiero descalificar, pero sí me parece que cuando la opinión pública está recibiendo información de que yo denuncio un fraude, que alteraron el voto ciudadano, pues sería oportuno darle a conocer las pruebas. No, oportuno no, es lo obligatorio legalmente. Así es, porque de lo contrario podemos llenar de humo el ambiente público, la discusión, y yo creo que a todos los actores políticos, les toque en algún momento estar en la oposición o estar en el gobierno, les corresponde defender el único método civilizado que ha inventado la humanidad para disputar el poder político sin violencia, y eso son las elecciones. Entonces, patear la mesa, minar toda la credibilidad de la elección, creo que acaba dañando
pues a la ciudadanía, a la democracia, pero incluso a los propios partidos que son los primeros beneficiarios de que existan estos procedimientos. Además se desconoce el hecho, creo que se minusvalúa el papel que jugaron los ciudadanos el día de la elección. Hubo 34.075 casillas instaladas, el INE no dejó de instalar una sola, y las instalaron no los funcionarios del INE, no nosotros, sino los ciudadanos, los vecinos de los electores. Ellos se levantaron temprano el domingo, instalaron las casillas, esperaron a sus vecinos, recibieron sus votos, los contaron, llenaron las actas y entregaron esos paquetes. Entonces, si desconocemos sin más la elección, también creo que estamos poniendo en tela de juicio a la gente, al ciudadano de a pie que de buena fe dedicó su domingo a este ejercicio democrático, y por eso, dado que es muy grave que pueda existir fraude, que tengamos cualquier tipo de retroceso, hay que combatirlo y hay que probarlo. Yo digo, lo más grave que puede haber en una elección es un fraude, pero también hay mucha responsabilidad en acusar sin probar. Después de reconociendo que lo más grave que puede haber en un proceso electoral es el fraude, yo creo que lo segundo más grave es que sea el denunciarlo sin tener pruebas. Exactamente. Por el daño que están provocando. Por supuesto, en eso coincidimos, e insisto, uno ve que partidos que ganan, que históricamente les ha tocado ganar por una elección, en una elección muy cerrada, son muy rigurosos en exigir pruebas a quienes los atacan, pero cuando les toca quedar en segundo lugar, incurren en las prácticas que ellos denunciaron. Entonces me parece que es necesario crear un contexto de exigencia a la conducta de los actores políticos, por supuesto a la autoridad electoral. Nosotros en el INE estamos abiertos y ya te diría acostumbrados a la crítica, es parte de lo que nos hace no bajar la guardia, no dejar de tratar de mejorar nuestros procedimientos, pero también creo que los actores políticos, yo he dicho, se trata, cuando hablamos de partidos políticos nacionales, no de organizaciones muy débiles, sino de poderosas maquinarias que reciben miles de recursos, de millones de pesos en recursos públicos. Es decirte, por ejemplo, en las 4 elecciones donde hubo elección extraordinaria este año, entre financiamiento ordinario y de campaña, recibieron 1.300 millones de pesos, más 4.000 millones a nivel federal. Estamos hablando de partidos que recibieron 5.300 millones de pesos para 4 elecciones. Y el Comité Ejecutivo Nacional. Con esos recursos ellos pueden hacer lo que hicieron, cubrir las casillas, tener buenos abogados, defender sus derechos, y no estamos viendo un comportamiento acorde a todo el respaldo que le da el Estado mexicano por disposición constitucional y legal a los partidos con el tipo de conducta que estamos viendo. Y además, todo el respaldo que le da el Estado mexicano contra la opinión de la mayoría de los mexicanos, que están en contra de esos montos de financiamiento a los partidos. En efecto, yo creo que hay muy mala percepción de lo que es el financiamiento público. Yo, a contracorriente de la opinión pública, soy de los que sostienen que es muy importante que exista una base de financiamiento público, aunque los montos pueden, por supuesto, discutirse e incluso reducirse, pero es importante que los partidos no necesiten estar acudiendo a buscar dinero debajo de las piedras para poder hacer sus campañas. Pero ahora la van a buscar debajo de los colchones, de todos modos, ¿sí? Así, y debajo de los presupuestos. Esas prácticas lo que nos están demostrando es que la corrupción en México está extendida, pero también que es por una degradación ética y moral muy fuerte, pero no porque lo necesiten, Joaquín. Es decir, con el financiamiento público que tienen los partidos y los candidatos, con el acceso gratuito que hoy tienen a la radio y la televisión, si andan además agarrando dinero es por pura corrupción, no por necesidad. Es decir, nosotros no tenemos un modelo que los orille, llamamos así, a esas conductas poco éticas. Lo hacen porque tienen mucha facilidad los que incurren en eso en saltarse los límites de la ley, y por supuesto tenemos que ser muy rigurosos con eso. Entonces tienen los spots. Yo he oído que estos días se habla de elección de Estado, ¿no? Es decir, que el Estado avasalló a los opositores. Pues mira, en el Estado de México, nada más para concretar el ejemplo, en la intercampaña y la campaña se transmitieron 644,000 anuncios de radio y televisión.
el 70% en manos de partidos de la oposición. No hay un régimen autoritario en el mundo que le permita eso a la oposición. O sea, la verdad es que nosotros tenemos unos partidos muy fuertes en plural. Fue necesario para dejar atrás el sistema autoritario de partido hegemónico. Tenemos partidos muy fuertes. Entonces, si tenemos estos partidos tan fuertes, acusar de elección de Estado solo porque se perdió me parece pues, un alto grado de irresponsabilidad. Y luego dicen, no volvamos al pasado, y con sus actitudes son las del pasado. Así es, a mí me parece que el país está en una crisis de violencia que vemos todos los días, de inseguridad, de desafección hacia las instituciones. Así es, y por lo mismo debemos de ser muy cuidadosos de no hacer tablas rasas, de no estar rompiendo pues estas anclas que tenemos todavía de estabilidad. Yo veo que de repente se dice, pues ya, cerremos el INE, prescindamos de los partidos. El tribunal. Bueno, y entonces, pues ¿cómo vamos a definir quién gobierna? Es más, el INE y el Tribunal Electoral han sido ya descalificados por Andrés Manuel López Obrador como parte de la mafia del poder. Así es, pero Morena tiene todos sus derechos en el INE y en el tribunal. Y vaya si los ejerce. Así es, entonces a mí me parece que pues más allá de la retórica, Morena es parte del sistema de partidos, tiene su espacio en la arena institucional, nosotros lo hemos respetado, le manifestamos un enorme respeto a ese como a los otros 8 partidos, tienen sus derechos, tienen su financiamiento, tienen su acceso a radio y televisión, y nosotros pues no podemos ser tan sensibles a las descalificaciones, no es nuestro papel, creo yo, estar contrapunteando con distintos actores políticos. Sí nos corresponde en algún momento pues cierto nivel de exigencia, pero no a un actor político, es a todos, Joaquín. Yo el propio día de la elección decía antes, porque ya me lo temía, antes de que acabara la votación, no se empiecen a adelantar, a autoproclamarse ganadores. Todos adelantaron. Ninguno me hizo caso, por supuesto, pero lo que quiero decir es que el árbitro no puede cejar, uno en su obligación de hacer valer la ley y en la otra de tratar de crear un contexto de mayor responsabilidad y parejo, pero no es los hacia uno dirigentes de los partidos y algunos candidatos están en otra cosa, están en lo suyo. Todavía en la noche, a las 11 de la noche del domingo 4, a las 11:15, Ricardo Anaya, presidente del PAN, decía, repetía, insistía que habían ganado 3 de 4, es decir, Veracruz, Nayarit y Coahuila. Esa noche, Joaquín, tienes toda la razón, yo vi a dirigentes y candidatos de partidos en el gobierno, de partidos de derecha, de partidos de izquierda, incurrir en esta práctica, es decir, de ni siquiera esperar a que se acabaran de contar los votos en las propias casillas. Creo que es una falta de respeto al elector que va a votar y al ciudadano que se hace cargo de dedicar su domingo a recibir los votos de sus vecinos. Apenas se está contando los votos y ya se están autoproclamando ganadores. Todos en el Estado de México, del PRI, de Morena. Mira, vamos para 2 semanas de esa noche. Sí, el domingo. No nos han enseñado esos datos. Todos dicen, según mis datos voy ganando, según mis encuestas. A ver, ¿por qué no nos las muestran? Yo creo que hay que crear un contexto de exigencia para decir, bueno, tú no te esperaste al conteo rápido, no te esperaste a nada, pero tuviste el arrojo, llamémosle así, de aventurar tu triunfo. Bueno, como eres un político responsable que no le está tomando el pelo a la ciudadanía, muéstrame cuáles eran los datos en tu poder. Insisto, esto fue una conducta del conjunto de los actores políticos. Yo por eso pues lo digo con toda franqueza. Sé que estos comentarios que a veces hago como árbitro electoral no gustan a los partidos, pero yo se los digo con mucho respeto y con mucha equidistancia, se los digo a todos por igual. No nos conviene que sean los propios actores políticos, quienes están en la arena institucional, quienes reciben tanto financiamiento público, quienes finalmente van a acceder a los cargos de poder y de representación, los que dinamiten la credibilidad de la vía electoral, porque insisto, no ha sido capaz la humanidad de inventar otra forma de dirimir el reparto del poder político, porque la otra es la violencia, y creo que seríamos muy irresponsables si en este momento, con toda la tensión social que ya hay, cerramos la puerta de la vía electoral. Bien, Ciro, pues yo te aprecio mucho que, reitero, en el Día de tu Santo y en viernes,
hayas aceptado venir a este estudio. Seguiremos como hemos estado en contacto, porque esto sin duda está empezando a contaminar el proceso que se inicia en septiembre, que desembocará en las elecciones federales del 1 de julio. Así es, las elecciones del año que entra van a ser bien complicadas porque tenemos 30 elecciones locales, más la presidencial, la renovación del Senado y de la Cámara de Diputados, y tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que estas elecciones sean una oportunidad para que el país se replantee, se discuta abiertamente, con toda la franqueza, veamos qué nos está saliendo mal y cuáles son las opciones para encontrar salidas, y al mismo tiempo todos los actores políticos van a tener acceso a los medios, es decir, van a tener financiamiento público, una vez más van a tener todas las garantías para jugar en un suelo parejo. Yo creo que las elecciones del 2018, desde ahora sabemos una cosa, son de pronóstico reservado en términos del ganador, y esa es la única incertidumbre legítima en democracia. Exactamente, es que un sinónimo de la democracia es la incertidumbre en el resultado. Así es, todo lo demás debe ser certeza. Así lo dice incluso la Constitución. ¿Qué días son las elecciones? ¿Cuándo empiezan las campañas? ¿Cuánto dinero va a tener cada quien? ¿A qué tribunales puede acudir a interponer sus quejas? ¿Cuándo son ¿Dónde las va a estar sentado? ¿Cuándo se fijan los montos? ¿Cuándo empieza la precampaña y termina? ¿Cuándo es el registro de candidatos? ¿Cuándo empieza y termina la intercampaña? ¿Cuándo arranca la campaña? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza el periodo de reflexión? Y el día de la fecha. ¿Cuáles van a ser los topes de gasto que tienen que respetar? Todo eso ya está claro, está el mapa de navegación para irnos a esta ruta de las elecciones, y solo hay una incertidumbre, insisto, la única incertidumbre legítima en democracia: ¿quién va a ganar? Y eso lo va a resolver nada más, absolutamente, la gente que vaya a votar el primer domingo de julio del año que entra, y esa es una buena noticia. Pues sí, gracias, querido Ciro. No, al contrario. Muchas gracias y muchas felicidades. No, el agradecido soy yo. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, pues nada, que Trump